Capítulo 7. Cruzar el mar. ¿En qué quedamos ayer?, preguntó la maestra. Le gustaba saber si nos acordábamos de algo. En que en la época colonial no había nada, dijo Fernando. No digan que no había nada. El mundo era de otra manera, y por eso Manuel tuvo que viajar a Europa para estudiar en la universidad porque quería ser abogado. ¿Fue en avión?, preguntó otro compañero. Con solo mirar a la maestra nos dimos cuenta de que tampoco había aviones. Viajó en barco, un barco que tardó 2 meses en llegar. ¿Estudió mucho?, preguntó Laura. Muchísimo, porque a Manuel le encantaba aprender. Leía libros de todo tipo. Aprendió a hablar y a leer en francés, en inglés y en italiano. En el aula se escuchó un murmullo de admiración. La maestra continuó contando. Manuel leyó a los grandes pensadores de esos tiempos y empezó a creer que había muchas cosas que cambiar en nuestra tierra. No podían seguir gobernando los españoles, que solo pensaban en sus propios negocios y jamás en los derechos de tanta gente que había nacido en América. ¿O en la Argentina?, preguntó Fernando confundido. No era la Argentina todavía. En ese momento se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Y explicó algo del virrey que no entendí. Después nos siguió contando. Manuel pensaba que a la gente había que educarla. Siempre hablaba de la necesidad de que la escuela fuera pública, gratuita, obligatoria. Incluso fundó una escuela de dibujo, otra de matemática, una de náutica. ¿De dibujo?, preguntó Laura. Es que decía que el dibujo era importante para cualquier oficio. El carpintero, el zapatero, el sastre o el herrero harían mejor su trabajo si pudieran aprender en una escuela de dibujo para hacer sus diseños. La maestra dijo que hiciéramos un dibujo de todo lo que habíamos hablado, y esa tarde fue un alivio, porque no copiamos nada en el pizarrón. Así es más linda la escuela. Capítulo 8. ¿Próceres o superhéroes? «Qué hermoso dibujo hiciste», me dijo mamá mirando el cuaderno esa noche. Y sí, me había esforzado un montón. Pinté sin apretar el lápiz para que el color del caballo quedara suave. Quería contarles que Belgrano pensaba que dibujar era importante, pero tuve miedo de que Rocío se riera porque ese día estaba mala conmigo. Por la noche quiso que le prestara mi revista. «Yo te la leo», le dije. «Dale», me respondió, pero se tapó la cara para que no viera su sonrisa. «No existían las autopistas y por eso andaban a caballo», le dije muy concentrado simulándole leer. «Ah», dijo ella, «¿es un superhéroe de la época colonial?» «No es un superhéroe, es un prócer», expliqué con cuidado para que no se me escapara la palabra postre, que todavía se me confundía en la memoria. Rocío siguió leyendo su libro y no dijo nada. Quizás no sabía que era un prócer. Yo miré una por una las palabras de la revista y aunque estaban en imprenta minúscula, que era una letra difícil para mí, pude leer 2 palabras. Manuel Belgrano. ¿Cómo me latía el corazón? Las letras por primera vez me habían dicho algo. Capítulo 9. Muchos hermanos. La madre de Manuel se llamaba Josefa y el papá Domingo. Tuvieron 16 hijos. Leyó la maestra y después dijo que nos imagináramos cómo habría sido la infancia de Manuel con tantos hermanos. Debe haber jugado mucho, opinó Elena, que tenía 5 hermanos y ya nos parecía un montón. Y también debe haber ayudado en las cosas de la casa, porque una mamá con 15 hijos tiene mucho trabajo, agregó Laura. No, dijo la maestra, ¿se acuerdan de lo que les conté ayer? En esos tiempos, las familias como la de Manuel tenían en su casa gente a su servicio, personas de otra clase social que hacían los quehaceres de la casa. Los niños, como Manuel, solo tenían que estudiar. ¿Y las niñas?, agregó. Las niñas aprendían a hacer manualidades. No podían ir a la escuela. ¡Injusticia!, gritaron las nenas. Y la maestra les dio la razón. A Manuel también le parecía una injusticia. Pensaba que a las niñas había que enseñarles a leer y escribir, y construir escuelas para ellas.
¿Solo para niñas?, dijo Laura. Sí, en esos tiempos las escuelas no eran mixtas. ¿Mixtas?, preguntó Fernando. ¿Como la ensalada mixta? La maestra le explicó lo que quería decir, pero yo estaba interesado en otro tema. ¿Y cómo aprendió a leer Manuel?, me animé a preguntar. Le enseñó su mamá o alguno de sus tantos hermanos. Y también iba al convento de Santo Domingo, donde los curas enseñaban las primeras letras. Cuando fue un poco más grande, entró al Colegio de San Carlos, que aún existe. Ahora se llama Colegio Nacional de Buenos Aires. Capítulo 10. Fútbol. Una tarde no salimos con papá en el carro. Nos quedamos en la cancha porque se armó partido. Rocío hizo 2 goles y yo ninguno. Por eso la elegían a ella primero cuando armábamos el equipo. Mientras comíamos dijo que las nenas jugaban mejor que los varones al fútbol y mamá opinó que no era cuestión de ser nena o varón, sino de práctica. Yo me preguntaba si solo por ser un año mayor a ella le salía todo mejor que a mí. Ya en la cama no quise hojear la revista. Me tapé la cara con un almohadón porque no me gusta que nadie me mire cuando estoy enojado. Manu, me dijo Rocío arrepentida de haberme peleado, ¿te enseño las letras? Las letras las sé, pero con eso no me alcanza para saber leer. Entonces ella se pasó a mi cama y en un cuadernito que papá había encontrado en los cajones negros me puso la y me enseñó cómo sonaba con cada vocal. Estuvimos un rato largo con cada letra. Ahí descubrí que si alguien escribía por mí, yo lo entendía mejor. Mi problema era copiar. Eso sí que no me salía. Mañana seguimos, dijo Rocío, porque tenía sueño. Me quedé repitiendo las sílabas para acordármelas. D con A, da. D con E, de. D con I, di. D con O, do. Do, de dormido. Yo también estaba cansado. A la mañana siguiente Rocío le dijo a mamá que yo ya sabía leer. ¿La había engañado o solo era uno de esos días buenos conmigo?